Amor. Es una palabra susurrada en el viento. Un sentimiento que hace que los corazones se eleven y los espíritus canten. Es la materia de la poesía, de los sonetos y las baladas. Una fuerza que ha inspirado a artistas y músicos durante siglos. Pero ¿qué es el amor realmente? ¿Es simplemente una emoción fugaz, un truco caprichoso de la mente, o es algo más profundo, tejido en la misma esencia de nuestro ser? La ciencia nos dice que el amor es más que un simple sentimiento. Es una reacción química compleja, una danza de hormonas y neurotransmisores que se desarrolla en el teatro de nuestros cerebros y cuerpos. Es una fuerza que puede elevarnos a alturas inimaginables de alegría y hundirnos en las profundidades de la desesperación. El amor es una paradoja, un hermoso misterio que ha cautivado a la humanidad desde el principio de los tiempos. En esta exploración de la ciencia del amor, nos adentraremos en el fascinante mundo interior, descubriendo los efectos biológicos y fisiológicos de esta poderosa emoción. Nos embarcaremos en un viaje para comprender cómo el amor moldea nuestros cerebros, nuestros cuerpos y, en última instancia, nuestras vidas. Prepárense para ver el amor bajo una nueva luz, para comprender el porqué detrás del qué. ¿Por qué sentimos mariposas en el estómago cuando vemos a alguien que nos atrae? ¿Cómo puede un simple toque de un ser querido calmar nuestras preocupaciones y aliviar nuestro dolor? ¿Y por qué la angustia amorosa se siente como una herida física, dejándonos sin aliento y perdidos? En los próximos capítulos, desvelaremos estos secretos y más, revelando la increíble ciencia detrás de esta experiencia tan humana. Así que, abróchense los cinturones y prepárense para sorprenderse mientras viajamos al corazón del cuerpo humano. La ciencia del amor y cómo nos afecta físicamente. Imaginen por un momento a un científico mirando a través de un microscopio, observando la intrincada danza de las moléculas. Ahora, reemplacen ese microscopio con un escáner cerebral y esas moléculas con una descarga de dopamina. Eso, en esencia, es el punto de partida para comprender la ciencia del amor. Cuando nos enamoramos, nuestros cerebros se inundan con un cóctel de sustancias químicas. La dopamina se libera en grandes cantidades durante las etapas iniciales del amor romántico. Este aumento es responsable de la euforia y la alegría que experimentamos. No es coincidencia que las áreas del cerebro activadas por el amor sean las mismas áreas asociadas con la recompensa y la adicción. El amor, en sus primeras etapas, se comporta literalmente como una droga, pero la dopamina es solo un actor en esta intrincada historia de amor. Otra hormona crucial es la oxitocina, a menudo llamada la hormona del abrazo. La oxitocina se libera durante el contacto físico y juega un papel vital en el fomento de la confianza y la conexión. Es lo que profundiza el vínculo entre las parejas, creando una sensación de seguridad y pertenencia. Juntas, la dopamina y la oxitocina crean un poderoso circuito de retroalimentación. Estos mensajeros químicos son los arquitectos invisibles de nuestras relaciones más poderosas. El cerebro es el centro de control del amor, pero sus efectos se sienten en todo el cuerpo. ¿Recuerdan las mariposas en el estómago al ver a alguien que les gusta? No es solo una metáfora. Es adrenalina corriendo por sus venas. La respuesta de lucha o huida se activa con alguien atractivo. Nuestro cuerpo se prepara para actuar, ya sea avanzar o huir. El amor va más allá de un corazón acelerado y palmas sudorosas. Puede mejorar nuestra salud y bienestar general. El amor se asocia con presión arterial baja y un sistema inmunológico fuerte. El tacto humano libera endorfinas, aliviando el dolor y reduciendo la ansiedad. El amor es una medicina poderosa para el cuerpo y el alma. La ciencia muestra que el amor es bueno para nosotros, física y emocionalmente. Nos ayuda a vivir vidas más largas, saludables y felices. Nuestro viaje hacia la ciencia del amor comienza en el órgano más complejo del cuerpo humano, el cerebro. Aquí, en medio de un laberinto de neuronas y sinapsis, una sinfonía silenciosa de sustancias químicas orquesta la experiencia que llamamos amor. Es una historia de atracción, apego y vínculo, todo impulsado por una potente mezcla de neurotransmisores y hormonas.
Cuando nos encontramos con alguien que despierta nuestro interés, nuestros cerebros entran en acción, liberando una cascada de sustancias químicas que hacen que nuestros corazones se aceleren y nuestras mentes se disparen. Es una danza cuidadosamente coreografiada, donde cada sustancia química juega un papel específico en la creación del sentimiento embriagador que conocemos como amor. Piensen en ello como una receta compleja, donde cada ingrediente contribuye al sabor general. Está la chispa inicial de la atracción, alimentada por la dopamina, el neurotransmisor asociado con el placer y la recompensa. Luego viene la calidez de la conexión, fomentada por la oxitocina, la hormona del abrazo que profundiza nuestro vínculo con el otro. Y no nos olvidemos de los otros participantes en esta orquesta química. Hormonas como la adrenalina y el cortisol, que contribuyen a la emoción y la ansiedad que sentimos en las primeras etapas del amor. Juntos, estos mensajeros químicos pintan un vívido tapiz de emociones, transformando nuestros cerebros y cuerpos de maneras notables. Dopamina. El principio del placer. La dopamina, a menudo llamada la hormona del bienestar, toma el centro del escenario en las primeras etapas del amor romántico. Este neurotransmisor se trata de placer, recompensa y motivación. Es la fuerza impulsora detrás de nuestros antojos de comida, sexo y otras experiencias placenteras, y juega un papel protagónico en la fiebre embriagadora de enamorarse. Cuando conocemos a alguien que encontramos atractivo, nuestros cerebros liberan una oleada de dopamina, inundando nuestras vías de recompensa con sentimientos de euforia y felicidad. Esta descarga de dopamina es lo que nos hace sentir tan mareados y llenos de energía en las primeras etapas de una relación. Es lo que nos hace volver por más, ansiosos por pasar tiempo con el objeto de nuestro afecto. La influencia de la dopamina se extiende más allá de estos sentimientos iniciales de euforia. También juega un papel crucial en el aprendizaje y la motivación. Cuando experimentamos algo placentero, nuestros cerebros toman nota, asociando esa experiencia con una oleada de dopamina. Esta asociación crea un poderoso circuito de retroalimentación, animándonos a repetir el comportamiento que condujo a la recompensa. En el contexto del amor, esto significa que nos sentimos impulsados a pasar más tiempo con nuestra pareja, a buscar su tacto, su olor, su presencia. Oxitocina, el agente vinculante. Mientras que la dopamina proporciona la chispa inicial, la oxitocina es el pegamento que nos une. Esta poderosa hormona, a menudo llamada la hormona del abrazo o la hormona del vínculo, juega un papel vital en el fomento de la confianza, la intimidad y la conexión en las relaciones románticas. La oxitocina se libera en abundancia durante el contacto físico, especialmente el contacto piel con piel. Piensen en la calidez que sienten cuando abrazan a un ser querido, la sensación reconfortante de tomarse de las manos o la intimidad de un beso. Todos estos son momentos en los que la oxitocina está trabajando arduamente, fortaleciendo el vínculo entre las parejas. Pero la influencia de la oxitocina se extiende mucho más allá del ámbito del amor romántico. También es un actor clave en el vínculo social, el cuidado parental e incluso las amistades. Los estudios han demostrado que los niveles de oxitocina aumentan cuando interactuamos con personas en las que confiamos y nos preocupamos, reforzando las conexiones sociales que son tan vitales para nuestro bienestar. En esencia, la oxitocina es la base biológica de nuestras relaciones más significativas. Es el lenguaje silencioso del amor, que se habla a través del tacto, a través de la cercanía, a través de los momentos compartidos que hacen que la vida valga la pena. El agarre adictivo del amor, la euforia, el antojo, la concentración obsesiva. Si algunos aspectos del amor suenan familiares al lenguaje de la adicción, no es una coincidencia. Los estudios de imágenes cerebrales han revelado sorprendentes similitudes entre las vías neuronales activadas por el amor y las asociadas con la adicción a drogas como la cocaína o la heroína. Cuando nos enamoramos,
Las mismas vías de recompensa en el cerebro que son secuestradas por las sustancias adictivas se inundan de dopamina. Esta oleada de dopamina crea una poderosa sensación de placer y euforia, dejándonos con ganas de más. Al igual que un adicto que busca su próxima dosis, alguien profundamente enamorado puede encontrarse consumido por pensamientos de su pareja, reorganizando su vida para pasar más tiempo con ella y experimentando síntomas similares a los de la abstinencia cuando se separa. Esto no quiere decir que el amor sea inherentemente malo o poco saludable. El amor, en sus formas saludables, trae inmensa alegría, conexión y significado a nuestras vidas. Sin embargo, reconocer las cualidades adictivas del amor puede ayudarnos a comprender la intensidad de estas emociones y las posibles trampas de este poderoso impulso. Si bien la dopamina y la oxitocina ocupan un lugar central en la neuroquímica del amor, no son los únicos participantes en esta intrincada danza. Una sinfonía de otras hormonas y neurotransmisores contribuye al complejo tapiz de emociones y cambios fisiológicos que experimentamos cuando nos enamoramos. La adrenalina, por ejemplo, es responsable del corazón acelerado, las palmas sudorosas y la excitación nerviosa que sentimos cuando estamos cerca de alguien que encontramos atractivo. Es la misma respuesta de lucha o huida que se activa en momentos de estrés o peligro, preparando nuestros cuerpos para la acción. El cortisol, la hormona del estrés, también juega un papel en las primeras etapas del amor. Aunque a menudo se asocia con experiencias negativas, el cortisol, en cantidades apropiadas, puede agudizar nuestros sentidos, aumentar nuestra concentración e incluso mejorar nuestra memoria, todo lo cual puede intensificar las primeras etapas del amor romántico. A medida que nuestra relación progresa y el amor se profundiza, el equilibrio de estas hormonas cambia. La oleada inicial de dopamina y adrenalina disminuye, dando paso a los efectos calmantes y vinculantes de la oxitocina y la vasopresina, otra hormona involucrada en el vínculo de pareja y el compromiso a largo plazo. ¿Sabías que más del 80% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas? Eso significa que podrían estar perdiéndose información científica y probada que cambiará su vida. Aquí descubrirás los secretos del cuerpo humano, la verdad sobre la salud, la alimentación y cómo maximizar tu bienestar. ¿Quieres vivir más, mejor y con más energía? No esperes más. Suscríbete ahora, activa la campana y únete a la comunidad que está transformando su vida. El amor, como hemos descubierto, es más que una simple emoción fugaz. Es una profunda experiencia fisiológica, una sinfonía de hormonas y neurotransmisores que orquestan una danza cautivadora dentro de nuestros cuerpos. Pero los efectos del amor se extienden mucho más allá de los confines de nuestros cerebros, llegando a tocar cada sistema y órgano de maneras fascinantes e inesperadas. Nuestros cuerpos, verán, son instrumentos increíblemente sensibles, finamente sintonizados para responder a las señales emocionales más sutiles. Cuando el amor entra en la ecuación, nuestros cuerpos no se quedan de brazos cruzados. Se convierten en participantes activos en esta gran historia de amor, expresando el lenguaje del amor a través de una miríada de sensaciones físicas y cambios fisiológicos. ¿Recuerdan la última vez que sintieron que su corazón se saltaba un latido al ver a alguien especial? ¿O la calidez que se extendió por su pecho cuando abrazaron a un ser querido? Estas no son solo metáforas caprichosas, son expresiones tangibles del profundo impacto del amor en nuestro ser físico. A medida que profundizamos en la respuesta del cuerpo al amor, descubriremos la ciencia detrás de estas manifestaciones físicas, revelando cómo el amor puede hacernos sonrojar, acelerar nuestros corazones e incluso influir en nuestra salud y bienestar a largo plazo. Prepárense para sorprenderse mientras exploramos las intrincadas formas en que el amor nos transforma de adentro hacia afuera. El lenguaje del amor a menudo se habla a través de las señales físicas más sutiles. Un rubor fugaz que se apodera de tus mejillas, la reveladora aceleración de tu pulso cuando vuestras miradas se cruzan en una habitación llena de gente, el nervioso revoloteo en tu estómago que te hace ser agudamente consciente de su presencia. Estas son las señales de la atracción.
la forma en que el cuerpo susurra su deseo. Pero ¿cuál es la ciencia detrás de estas reacciones involuntarias? ¿Por qué nos sonrojamos cuando nos sentimos atraídos por alguien? ¿O sentimos que las mariposas revolotean en nuestros estómagos? La respuesta está en la intrincada interacción entre nuestro sistema nervioso, las hormonas y nuestro pasado evolutivo. Cuando nos encontramos con alguien que nos parece atractivo, nuestros cerebros liberan una oleada de adrenalina y noradrenalina, hormonas asociadas con la respuesta de lucha o huida. Esta oleada desencadena una cascada de cambios fisiológicos diseñados para preparar nuestros cuerpos para la acción. Nuestros corazones laten más rápido, bombeando sangre a nuestros músculos. Nuestra respiración se acelera, suministrando oxígeno a nuestros cuerpos, y nuestros sentidos se agudizan, haciéndonos hiperconscientes de nuestro entorno y, lo más importante, del objeto de nuestro afecto. Esta respuesta primaria, perfeccionada a lo largo de milenios de evolución humana, es la forma en que nuestro cuerpo evalúa las amenazas y oportunidades potenciales. En el contexto de la atracción, es nuestro cableado antiguo entrando en acción, señalando que esta persona es alguien a quien vale la pena perseguir, alguien que potencialmente podría ser una pareja adecuada. El corazón del asunto, el impacto cardiovascular del amor. Todos hemos oído la noción poética de que el amor reside en el corazón. Y aunque la ciencia podría ofrecer una perspectiva más matizada, no se puede negar que el amor tiene un profundo impacto en este órgano vital. Desde el aleteo inicial de la atracción hasta el ritmo reconfortante de un vínculo a largo plazo, la influencia del amor en el sistema cardiovascular es innegable. Como hemos explorado, las primeras etapas del amor están marcadas por una oleada de hormonas como la adrenalina y la noradrenalina, que aumentan nuestra frecuencia cardíaca y presión arterial. Esta respuesta fisiológica, aunque a menudo se asocia con el estrés, no es necesariamente algo malo. De hecho, estos picos temporales en la frecuencia cardíaca y la presión arterial pueden ser beneficiosos, mejorando la función cardiovascular y aumentando el flujo sanguíneo por todo el cuerpo. Pero los beneficios cardiovasculares del amor se extienden mucho más allá de estos aleteos iniciales. Los estudios han demostrado que las personas en relaciones amorosas y de apoyo tienden a tener una presión arterial más baja y un menor riesgo de enfermedades cardíacas en comparación con aquellos que están solos o socialmente aislados. Esto sugiere que el apoyo emocional, la intimidad y el sentido de pertenencia que vienen con el amor pueden actuar como un amortiguador contra el estrés, promoviendo la salud cardiovascular y el bienestar general. Así que, aunque el amor puede no residir literalmente en el corazón, ciertamente parece tener un efecto saludable para el corazón. El toque curativo del amor. Inmunidad y longevidad. El amor es más que un simple consuelo emocional. Es un potente elixir que fortalece nuestro sistema inmunológico y prolonga nuestras vidas. Los estudios demuestran que las personas en relaciones amorosas tienen sistemas inmunológicos más fuertes y se recuperan más rápido de las enfermedades. El apoyo emocional, el contacto físico y la seguridad en las relaciones reducen el estrés y promueven el bienestar. El estrés crónico puede dañar nuestro sistema inmunológico, haciéndonos más susceptibles a las enfermedades. El amor actúa como un antídoto contra el estrés, fomentando la resiliencia y promoviendo la salud. Las conexiones sociales fuertes, incluyendo las relaciones amorosas, están vinculadas a una mayor longevidad, más allá del momento. El legado físico duradero del amor. El amor moldea nuestro ser físico, influyendo en la salud cardiovascular, la función inmunológica y la esperanza de vida. Las experiencias y los vínculos en el amor dejan una huella en nuestro ADN, afectando a las futuras generaciones. La epigenética muestra que las emociones fuertes como el amor pueden alterar la expresión génica, impactando nuestra salud y la de nuestros descendientes. El poder perdurable del amor trasciende el tiempo, tocando nuestras vidas y las de las generaciones futuras. Así como el amor enciende reacciones físicas positivas, su pérdida puede enviar ondas de choque a través de nuestros sistemas.
La angustia es una experiencia visceral que afecta a todo nuestro ser. Las mismas regiones del cerebro y hormonas involucradas en el amor también procesan su pérdida. Las rupturas de relaciones son interpretadas por nuestros cuerpos como un trauma profundo. Esta respuesta subraya el papel esencial del amor y la conexión en nuestra supervivencia. Nuestros antepasados dependían de los lazos sociales para su protección y supervivencia. Las vidas modernas pueden no depender de peligros físicos, pero el imperativo biológico de conectar permanece. El cerebro procesa el dolor emocional, como el rechazo social, de manera similar al dolor físico. El rechazo social activa regiones del cerebro asociadas con el dolor físico, haciendo que la angustia se sienta real. Estas señales de dolor nos instan a buscar conexión social y evitar más daño emocional. Las experiencias emocionales tienen un impacto tangible en nuestro bienestar físico. La angustia a menudo agrava el dolor con una oleada de hormonas del estrés, particularmente cortisol. La elevación crónica del cortisol durante el estrés o la angustia puede dañar la salud física y mental. El cortisol elevado altera el sueño, la digestión, la función inmunológica y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas. El cortisol dificulta la recuperación de la angustia al interferir con la producción de oxitocina. La angustia nos deja sintiéndonos física y emocionalmente agotados. Reparando un corazón roto. La ciencia de la curación. Sanar de una angustia es posible. Nuestros cerebros pueden reconectarse y forjar nuevas vías. La curación emocional es un testimonio de la resiliencia humana y la neuroplasticidad. Las actividades que mejoran el estado de ánimo y el bienestar, como el ejercicio y las actividades creativas, apoyan la curación. Pasar tiempo en la naturaleza y participar en actividades creativas puede reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo. ¿Más allá de la reparación? Cuando el amor deja cicatrices. Algunas personas experimentan cicatrices emocionales duraderas por la desaparición del amor. El síndrome del corazón roto imita los síntomas de un ataque cardíaco y se desencadena por las hormonas del estrés. Esta condición a menudo es provocada por eventos extremadamente estresantes o emocionalmente traumáticos. El santuario del amor, bienestar mental y el poder de la conexión. El amor influye profundamente en nuestro bienestar mental, proporcionando apoyo, pertenencia y resiliencia. La ciencia revela cómo el amor protege la salud mental y mejora el bienestar. El amor fomenta un sentido de conexión, esencial para nuestros cerebros sociales. Experimentar amor libera hormonas como la oxitocina y la dopamina, promoviendo el placer y la confianza. Estas hormonas actúan como antídotos contra el estrés y la soledad, fomentando la resiliencia emocional. El impacto del amor en la salud mental es profundo y multifacético. La ansiedad puede afectar significativamente nuestra calidad de vida, pero el amor ofrece un poderoso antídoto. Una pareja o amigo amoroso y comprensivo proporciona seguridad y consuelo, aliviando la ansiedad. Tomar la mano de un ser querido durante el estrés reduce la ansiedad y los niveles de cortisol. El contacto físico desencadena la liberación de oxitocina, promoviendo la calma y la conexión. El apoyo emocional ayuda a replantear los pensamientos negativos y proporciona perspectiva. ¿Quieres llevar tu salud y tu conocimiento al siguiente nivel? Ahora puedes unirte a nuestra comunidad exclusiva y transformar tu vida. Hazte miembro en la categoría estudiante y accede a videos La depresión puede sentirse como un manto pesado, pero el amor y la conexión social juegan un papel vital en la prevención y el tratamiento. El amor proporciona propósito, pertenencia y significado,
protegiendo contra la depresión. El apoyo emocional rompe el aislamiento, animando a buscar ayuda y a reconectarse. Las personas amorosas y comprensivas marcan la diferencia en el camino hacia la curación. El amor sano comienza con el amor propio, reconociendo nuestra valía inherente. El amor propio se trata de abrazar las fortalezas y debilidades, tratándonos a nosotros mismos con amabilidad. Un fuerte sentido de amor propio prepara el escenario para relaciones satisfactorias. Atraemos parejas que nos aprecian cuando nos amamos y nos aceptamos a nosotros mismos. El amor propio crea una base para el respeto mutuo y el apoyo inquebrantable. Navegando por el paisaje del amor, la inteligencia emocional como nuestra guía. El amor requiere inteligencia emocional para comprender, gestionar y comunicar las emociones. Habilidades como la autoconciencia, la empatía y la autorregulación son esenciales para relaciones saludables. La autoconciencia ayuda a comunicar las necesidades y evitar proyectar inseguridades. La empatía permite comprender y responder con compasión durante los desacuerdos. Las habilidades sociales sólidas fomentan la confianza, la intimidad y un propósito compartido en las relaciones. Cultivando la aptitud emocional, fortaleciendo los músculos del amor. Podemos cultivar la aptitud emocional a través de prácticas de atención plena como la meditación o el yoga. La atención plena aumenta la autoconciencia y la regulación emocional. La comunicación efectiva y la escucha activa son esenciales para las relaciones saludables. Buscar apoyo profesional de un terapeuta puede proporcionar una guía invaluable. La salud emocional es tan importante como la salud física, y se debe buscar ayuda profesional cuando sea necesario. El enigma perdurable. El agarre inquebrantable del amor. Y así, llegamos a la culminación de nuestro extraordinario viaje al corazón del amor, un viaje que nos ha llevado desde las intrincadas vías neuronales del cerebro hasta los confines más lejanos de la experiencia humana. Hemos profundizado en la fascinante ciencia detrás de esta poderosa emoción, descubriendo su profundo impacto en nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestra esencia misma. Hemos descubierto que el amor no es simplemente una emoción fugaz, sino un impulso humano fundamental, tan esencial para nuestro bienestar como la comida, el agua y el refugio. Es una fuerza que ha moldeado nuestra evolución, influenciado nuestro comportamiento e inspirado innumerables obras de arte, música y literatura a lo largo de la historia. Hemos explorado la intrincada interacción de hormonas y neurotransmisores que orquestan la sinfonía del amor dentro de nuestros cuerpos, desde la descarga inicial de dopamina y adrenalina hasta el abrazo reconfortante de la oxitocina y la vasopresina. Hemos presenciado el poder transformador del amor para sanar, para calmar, para inspirar y para conectarnos con algo mucho más grande que nosotros mismos. Y nos hemos enfrentado al dolor desgarrador de la ausencia del amor, reconociendo que la capacidad para una alegría tan profunda también nos abre a la posibilidad de una profunda tristeza. Las claves del reino del amor, desbloqueando la conexión duradera. Al encontrarnos en el umbral de la comprensión del profundo impacto del amor en nuestras vidas, nos quedamos con una sensación de asombro y admiración ante la complejidad y la belleza de esta experiencia humana fundamental. Pero también estamos equipados con una comprensión más profunda de los ingredientes que contribuyen a relaciones duraderas y satisfactorias. Hemos aprendido que la comunicación es la piedra angular de cualquier relación exitosa. La comunicación abierta, honesta y compasiva nos permite expresar nuestras necesidades, navegar los desacuerdos de manera constructiva y fomentar un profundo sentido de comprensión y empatía entre las parejas. Hemos descubierto la importancia de los valores, intereses y objetivos compartidos para crear un sentido de propósito y dirección en una relación. Cuando las parejas están alineadas en su visión para el futuro, pueden capear las inevitables tormentas de la vida con mayor resiliencia y unidad. Hemos reconocido el poder del tacto, la intimidad y el afecto físico para fortalecer el vínculo entre las parejas.
Estos actos de amor y conexión liberan oxitocina, la hormona del abrazo, que promueve sentimientos de confianza, seguridad y pertenencia. Y hemos enfatizado la importancia de nutrir nuestro propio bienestar emocional como base para relaciones saludables y satisfactorias. Cuando nos amamos y nos aceptamos plenamente, estamos mejor equipados para dar y recibir amor de forma auténtica e incondicional. La alquimia de nosotros, transformando las relaciones a través de la comprensión. Las ideas que hemos obtenido al explorar la ciencia del amor nos proporcionan herramientas invaluables para transformar nuestras relaciones. Armados con este conocimiento, podemos abordar nuestras relaciones con mayor intencionalidad y compasión. Podemos aprender a reconocer y apreciar los lenguajes de amor únicos de nuestra pareja, ya sea a través de palabras de afirmación, actos de servicio, regalos, tiempo de calidad o contacto físico. Comprender el lenguaje de amor de nuestra pareja nos permite expresar nuestro amor de maneras que resuenan profundamente con ellos. Podemos abrazar el poder del perdón, reconociendo que aferrarnos a rencores solo envenena nuestras relaciones. El perdón no se trata de condonar el comportamiento hiriente, se trata de liberar el control de la ira, liberándonos para avanzar con amor y compasión. Podemos cultivar un espíritu de gratitud, apreciando las muchas maneras en que nuestras parejas enriquecen nuestras vidas. Tomarse el tiempo para expresar nuestra gratitud, tanto verbalmente como a través de gestos considerados, puede fortalecer nuestros lazos y profundizar nuestra apreciación por el amor que compartimos. Y podemos abordar el conflicto como una oportunidad para el crecimiento y la comprensión, en lugar de una batalla que se debe ganar o perder. Al escuchar atentamente la perspectiva de nuestra pareja, buscando comprender sus necesidades y sentimientos, y comunicando nuestras propias necesidades de manera asertiva pero respetuosa, podemos transformar el conflicto en un catalizador para una mayor intimidad y conexión. El efecto dominó. El legado duradero del amor. El poder transformador del amor se extiende mucho más allá de los límites de nuestras relaciones individuales. Tiene el potencial de crear un efecto dominó, irradiando hacia afuera para tocar las vidas de quienes nos rodean y para moldear el mundo de maneras profundas y duraderas. Cuando abordamos nuestras interacciones con los demás desde un lugar de amor y compasión, creamos un mundo más armonioso y solidario. Inspiramos bondad, empatía y comprensión en quienes nos rodean, fomentando un sentido de comunidad y pertenencia que trasciende las diferencias y nos une en nuestra humanidad compartida. Nos convertimos en faros de esperanza en un mundo a menudo envuelto en la oscuridad, recordando a los demás la bondad inherente que reside dentro de cada uno de nosotros, y contribuimos a un legado de amor que se extiende mucho más allá de nuestros años, inspirando a las generaciones futuras a abrazar el poder transformador de esta experiencia humana fundamental. La ciencia del amor ha revelado el profundo impacto que esta emoción tiene en nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestras relaciones. Pero depende de cada uno de nosotros poner este conocimiento en práctica, cultivar el amor en nuestras propias vidas y compartir su poder transformador con el mundo que nos rodea. Más allá del horizonte. Abrazando el potencial ilimitado del amor. Al concluir nuestra exploración de la ciencia del amor, lo hacemos con un profundo sentido de gratitud por el privilegio de presenciar la asombrosa complejidad y belleza de esta experiencia humana fundamental. Hemos viajado a través de los intrincados paisajes del cerebro, el corazón y el alma, descubriendo los mecanismos ocultos que impulsan nuestros deseos, moldean nuestros comportamientos y, en última instancia, definen nuestra humanidad. Hemos aprendido que el amor no es un destino, sino un viaje, un proceso continuo de crecimiento, descubrimiento y conexión. Es una danza entre dos seres imperfectos, cada uno con su propia historia única, heridas y aspiraciones, esforzándose por crear algo extraordinario juntos. Hemos llegado a apreciar el poder transformador del amor para sanar, para inspirar, para desafiarnos a convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos.
y hemos reconocido la profunda responsabilidad que conlleva amar a otro ser humano. Una responsabilidad de apreciar, respetar y nutrir el delicado ecosistema del corazón humano. Al dar un paso adelante en este viaje, hagámoslo con corazones abiertos, mentes curiosas y un compromiso renovado de abrazar el potencial ilimitado del amor en toda su desordenada y magnífica gloria. Porque en palabras del poeta, el amor es el puente entre tú y todo. Gracias por acompañarnos en este viaje increíble a través del cuerpo humano. Si este video te ayudó a entender mejor tu salud, imagina todo lo que aún puedes descubrir. La mayoría de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas y se están perdiendo información que puede cambiarles la vida. Haz clic en suscribirte ahora, activa la campana y sigue explorando con nosotros los secretos del cuerpo humano. Dale like si aprendiste algo nuevo y comparte este video, porque juntos podemos mejorar la vida de muchas personas. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, tu salud está en tus manos.